¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con Huemansi Rodríguez, con Rafael García Villegas y también, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Queridos compañeros, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Y sin más preámbulo, vamos a la información y a platicar de cine. Así es, se tratan de 26 años ya de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. ¿Cómo celebran este aniversario? Pues en Cineteca Nacional. La AMCI se compone de cursos, talleres, diplomados. En la Cineteca Nacional, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, AMCI, celebró su 26º aniversario. Fundada en 1993, AMCI es la primera escuela privada de cine en México. Actualmente cuenta con licenciaturas en cine y actuación, además de un centro de posgrado, donde se producen en promedio 30 cortometrajes por año. Al momento que surgimos y nos convertimos en la primera escuela privada de cine, después de la labor que está haciendo el CUEC y el CCC dentro de la iniciativa pública, nosotros como iniciativa privada, pues damos nuestro punto de vista, nuestro granito de arena para que haya un fortalecimiento y sobre todo un crecimiento cultural a partir de una diversidad y una pluralidad en la mirada a partir de lo audiovisual. En el evento se proyectaron los cortometrajes producidos en el Centro de Estudios, nominados a la Claqueta AMCI 2020, que premia lo mejor en guión, fotografía, música original, actuación, dirección, entre otras categorías. Es un gran momento para tanto ver cine como estudiar cine y bueno, pues la AMCI es un granito de arena dentro del océano de la preparación y la punta de lanza que se está convirtiendo México para enseñar cine, porque yo veo cada vez más que gente del extranjero viene a México a estudiar cine. Además, se brindó homenaje a la primera actriz Angélica Aragón, quien recibió el reconocimiento Ignacio López Tarso por su sobresaliente trayectoria actoral. Desde hace muchos años, en el marco de nuestro aniversario, junto con don Ignacio López Tarso, ¿no? Que hemos entregado el reconocimiento Ignacio López Tarso a lo más destacado de la industria, ¿no? A Elsa Aguirre, a Chachita en su momento, y bueno, hoy reconocemos a Angélica Aragón, quien nos acompaña aquí en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Omar Vera. Para una foto. Bueno, como ustedes saben, a veces en las bodegas de las casas editoriales se quedan muchos libros por ahí rezagados. Hay proyectos interesantes para hacer algo con ellos. Y que cruzan el océano, ¿y por qué no salvar un libro con esta propuesta? Así es, bueno, Francina Islas nos tiene los detalles desde España. Irás si no lo canto yo, el aire que abraza mis manos como tú lo harías. Poesía, música y grandes descuentos son las claves con las que el Fondo de Cultura Económica en España va atajando el problema de los más de 500.000 de libros que tan solo la filial española tenía en bodega. Se requiere una cierta perspicacia y mucha versatilidad y mucha imaginación y mucha originalidad para conseguir que ciertas cosas que parece que ya no tienen salida lleguen de nuevo a manos de lectores, que es un poco lo que detectó la nueva gerencia y la Dirección General desde México, y están implementando ese plan en sus filiales. Es como, no importa tanto cuánto cuesten los libros, no importa tanto si se venden en los puntos de venta adecuados, lo que importa es que los libros lleguen a manos de gente que los va a disfrutar. No huyas más. Me parece que todo lo que sea promocionar la lectura y que los libros se vean y salgan de la invisibilidad y recuperar catálogos antiguos y que se mueva, digamos, el libro ahora que estamos también en la era de internet y que ha bajado un poco la compra de libros en directo. Yo soy de los asiduos del papel, me interesan los libros, hojearlos, tocarlos. Con medidas como Salva un libro y llevando libros a las universidades, a día de hoy los libros almacenados en esta filial española han bajado a 400.000. Yo compré un libro que se llama Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales. ¿Qué es este? Bueno, es una temática muy actual. Entonces, pues, por lo que he visto, será un libro que recopile tanto casos reales, que yo creo que muchos en toda América Latina hemos vivido algún caso de violencia. Me parece que dará ciertas expectativas de cómo tendríamos que tratarlo a futuro. Eso es lo que yo espero un poco leer.
Con estas medidas, el Fondo de Cultura Económica en España busca llegar a nuevos públicos bajo una gran premisa: salva un libro que otro día te salvará a ti. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues ahí están salvándose muchos libros que falta, que hace que estén repartidos, que estén difundidas estas ideas en muchas partes, en este caso de España, pero ojalá que esto llegue a otros puntos del planeta. Y bueno, se llama Salvar un libro, ¿por qué? Porque el ritmo de la industria editorial publica tanto que entonces los libros que no se suelen vender, que no se colocan rápidamente en el mercado, pues van de inmediato a una despulpadora para generar nuevo papel y hasta ahí llegó. La vida media del libro se acelera cada vez más. Y seguiremos platicando al respecto porque hay mucho más de este proyecto Salvar un libro. Y en otros temas les presentamos la segunda parte de la entrevista con Javier Sicilia, misma que le concedió a Víctor Gaspar, donde hace algunas reflexiones en torno a la violencia. ¿Cómo superar esto? ¿Cómo realmente reconocer la violencia que está sufriendo la mujer? Y cómo decir a la vez que somos los hombres, los que tenemos hijas, los que tenemos esposas, los que tenemos madre, que estamos también ahí con ellas, no en contra de ellas, no somos todos. No, ahí estamos y yo creo que el fondo, porque este no es un paro feminista, es un paro femenino. Allí hay feministas y mujeres solidarias con su dignidad, llenas de conciencia de su dignidad. Y también hay que recordarles, por eso digo, tienen que llamar y hablar por todas las víctimas, las mujeres que se van a parar y a las cuales vamos a acompañar y vamos a estar con ellas, también son madres, hermanas, de hijos, de hijas, de niños, de niñas desaparecidos. Yo creo que aprender a unirnos y a distinguir lo que es una movilización política partidista de una movilización humana. Y cuando la movilización humana, en este caso como la que hicimos con los Levarón, como la que se hizo en 2011, como la que hicieron los zapatistas cuando se levantaron, no son movilizaciones políticas en ese mal sentido de la palabra, son movilizaciones por la dignidad humana. Ahora las mujeres, y hay que aprender de ellas, se unificaron y va a ser un momento de cimbramiento político porque están unidos sobre una causa humana. Si las mujeres escalan esto y llaman a los pueblos indígenas, llaman a todas las víctimas del país para que lo que continúe sea un paro nacional y una salida de todos, víctimas, ya sea de los megaproyectos, del arrasamiento a los pueblos indígenas, las víctimas que ya somos casi toda la nación, de alguna o de otra manera, indirecta o directamente, y ellas que viven ancestralmente una violencia, creo que haremos un cambio fundamental que no quiere asumir, por desgracia, este gobierno de la 4T. Cometen los mismos errores fundamentales y terribles, parte de esos mismos errores que vienen de administraciones pasadas, de impunidad. Tenemos el 98% de impunidad como la tuvimos con Calderón y como la tuvimos con Peña Nieto. Por eso salimos junto con los Levarón en esa caminata el 23, 24, 25, 26 de enero pidiendo justicia transicional. El tema es la verdad y la justicia, porque sin verdad, sin claridad de quiénes son los responsables que están en el pasado y que están enquistados en los partidos políticos, que tienen relaciones con el crimen organizado y un aparato de justicia extraordinario, porque ya vimos que nuestros aparatos de justicia están tremendamente corrompidos, no vamos a poder llegar a una paz o a una ruta de paz correcta. Y eso es lo que creo que también está resonando detrás de el paro y de la marcha que harán las mujeres el 8 y el 9 de marzo.
Bueno, pues esta es una primera parte de la conversación con Javier Sicilia. Y tendremos más en torno a Javier, que está muy activo próximamente. Me parece que este fin de semana va a participar en la Chula Móvil, este encuentro de poesía que hace Antonio Calera, sus hermanos, su familia allí en Abota, que año con año concentra a personalidades de la pluma en una jornada de lectura en voz alta, en donde también estará presente, por supuesto, Javier Sicilia. Así que tendremos más de él próximamente. Atentos a esta agenda, nos vamos a una pausa. Con un amplio programa, la Compañía Nacional de Danza muestra 3 visiones femeninas. La Compañía Nacional de Danza ofrecerá un programa diverso con 3 visiones femeninas que por primera vez se presentarán en el Teatro de las Artes. Estas 3 piezas se estrenaron en el Palacio de Bellas Artes en diferente tiempo, las 3 con orquesta. Entonces son piezas ya probadas, que ahora se juntan justo en este mes de marzo, 3 coreógrafas mujeres. Creo que es un gran acierto de la compañía, es muy significativo. Es un repertorio diverso en temática y estilos. La pieza de danza clásica se llama Concierto para violín de Yasmín Barragán. Mi pieza es con música de Tchaikovsky, del Concierto para violín de Tchaikovsky, es el primer movimiento, que para mí es de las músicas más hermosas que existen y que hizo Tchaikovsky. Es su único concierto para violín, le escribió en un momento para él complicado y emocionalmente cuando tú lo escuchas es muy emocional, es muy melancólico, es muy como de emociones contenidas. Sones Antiguos de Michoacán de Amalia Hernández representará a la danza folclórica. Fue una de las primeras piezas que fueron montadas por quien fuera la embajadora de la cultura en México y que en noviembre de este año cumple su 20º aniversario luctuoso. La pieza que complementa el programa se llama Emiliano. Es una creación de la coreógrafa Iriana Marcano, quien partió de la leyenda de Emiliano, una obra del compositor Arturo Márquez con la que se conmemoró el centenario del caudillo del sur. Es una pieza musical muy hermosa que yo la describiría como un paisaje morelense porque él usa muchos sonidos que remiten sobre todo a la danza de los chinelos. Él habla sobre la muerte de la chicharra, o sea, él habla como de muchos temas que están alrededor de Morelos y de ahí parte su homenaje a Zapata. Y utiliza esas referencias dancísticas para crear el lenguaje contemporáneo que uso para esta pieza de Emiliano. La Compañía Nacional de Danza ofrecerá 7 funciones en el Teatro de las Artes como parte de su temporada 2020, del 6 al 15 de marzo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ahora vamos con un documental. ¿Se acuerdan de Charlie Montana? ¿Sí o no? O seguramente lo han identificado alguna vez. Bueno, pues Charlie Montana tiene un documental y de esto nos habla Julio López. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago. Su carrera inició en el año 1983. Tiene 32 discos grabados y un sinfín de anécdotas. El documental Soy yo, Charlie Montana, da cuenta de la vida y obra de este músico de rock urbano que desde hace 36 años se desgarra la voz en conciertos masivos cantando su Poética del Asfalto. Hay ya 32 discos que hablan de mi trabajo y estoy muy contento porque ha llegado a lugares que no me imaginaba, ¿no? Y era para que este maestro se tome la importancia de buscarme para hacer un docu, pues se le pude haber hecho a Rubén Albarrán, a Fer Olvera, a Saúl Hernández, a Jiménez Cacho, a qué sé yo, ¿no? A un artista de renombre popular de plataforma diferente y sin embargo vino a la zona más austera El tema de la película parecía obvio, retratar al autoproclamado novio de México en el ocaso de su carrera, tal vez mostrar una vida cargada de excesos o presentar una serie de vivencias hilarantes. Sin embargo, el director nos muestra todo lo contrario, un rockero que trata de combinar su vida de músico con su faceta de padre y esposo. Creo que hay un balance y sobre todo que logramos trascender incluso la música. Yo lo veo así, ¿no? Hay gente que me ha dicho, oye, pero faltó más música. Ese no era mi objetivo. Mi objetivo era conocer a la persona que hay en Charlie, que simboliza a Charlie.
las múltiples máscaras que tienen los creadores, los artistas, los ejecutantes, que son alguien en su casa, alguien sobre el escenario. No somos la misma persona las 24 horas del día. Vamos mutando con quién estamos, con quién convivimos. Nos quitamos y nos ponemos máscara. Dame de tus cosas buenas. No, porque sabes que no come chocolate. Gusta chupar, ponerme pedo. Más de 6 años tardó el director en construir la película. Este es un retrato íntimo y cercano de una leyenda forjada en la urbe, en los barrios, en las colonias populares y en el transporte público. Las nuevas tendencias han relegado su música, pero aún hoy, el vaquero rock and rollero sigue sonando fuerte. Me hace feliz porque que volteé para acá, este tipo de gente a mí no siempre se da. Lo hacen con artistas del mainstream, gente que está de moda, que está fuerte, lo hacen con tecnología muy cara, con una campaña de redes muy importante. En este caso no, lo hicimos con un carretón y un caballito a empujones y estoy muy contento por la obra. Soy yo, Charly Montana, tiene sus altibajos, sobre todo en la parte de audio. Eso sí, no deja de ser un retrato interesante sobre un hombre que, fiel a sus ideales, ha tenido que reconstruirse. Noticias 22, Julio López. Pues ahí tienen otra de las propuestas que va a llegar al FICUNAM a partir de este jueves. Y ahora hablemos de la relación que puede ser muy intensa entre alumnos y maestros, y sobre todo cuando el maestro tiene una forma poco ortodoxa de impartir su seminario. El diseño del lugar es impactante. Todo está perfectamente diseñado. Los árboles. 4 aspirantes escritores contratan a un reputado novelista para que les imparta un seminario que habrá de ser su puerta de entrada al mundo literario, sin saber que en cada sesión su sarcástico profesor hará lo posible para que expongan sus miedos y fantasmas personales. Este es, a grandes rasgos, el argumento central de la puesta en escena Seminar, que se presenta en el Teatro Milán con Rafael Sánchez Navarro en el papel protagónico. En fin, el lugar es ideal para escribir. Yo lo pienso desde que leí el libreto por primera vez, que es un gran homenaje a la docencia, a los buenos maestros que hemos tenido en la vida, y una crítica muy aguda y muy divertida, pienso yo, sobre el mundo de las artes y como te digo, yo creo que hay una referencia con cualquier otra profesión. En clave humorística, la obra desnuda los excesos, trampas y discordias de la vida literaria y la industria editorial. Somos 5 actores en escena y estamos en escena casi todo el tiempo, los 5. Sí, nos divertimos mucho, el humor. El humor siempre es un vehículo muy grato, muy amable para hablar de cosas delicadas, ¿no? Entonces, aquí es el humor negro y yo creo que lo maneja magistralmente la autora Teresa Rebeck. Tampoco es que tenga tanta importancia. Tengas un departamento gratis en esta zona, como que no es importante. No mames, no puedo creer que no me. Si bien la obra se desenvuelve en el ámbito de las letras, encuentra paralelismos con prácticamente todas las disciplinas y profesiones, particularmente con el mundo de los actores. Suerte se encontraron asiento en el metro. No mames, tiene 16 cuartos y esta vista. No, tengo 9 cuartos y solo uno tiene esa vista. Una cosa es el trabajo en sí y otra cosa es entenderte con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, cuando tú eres jefe, con la gente a la que le das órdenes, etcétera, la comunicación. En este caso queda muy claro que no es lo mismo una cosa que la otra, que puedes tener talento y no es suficiente. Es lo mismo en el mundo de los actores, hay actores muy talentosos que la gente no conoce su trabajo y hay actores no tan talentosos muy famosos, entonces es uno de los puntos muy valiosos que toca la obra. El elenco lo completan Begoña Narváez, Aída del Río, Octavio Hinojosa y Cristian Magaloni, todos ellos dirigidos por Diego del Río. A todos ustedes un saludo de Rafael Sánchez Navarro y una cordial invitación a ver Seminar en el Teatro Milán. Estamos viernes, sábado y domingo, viernes 8:45, sábados 6 y 8:45 y a las 6 de la tarde los domingos. Por acá los esperamos. Una verdad, un
universalmente reconocida, también es universalmente despedida. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y ahora vamos a hablar de pecados, los 7 pecados capitales que son abordados desde el cine y la filosofía en la nueva colección de Armando Casas y Leticia Flores Farfán. Envidia y soberbia son los 2 últimos volúmenes de la colección universitaria Historia de los Afectos, serie que reúne textos de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México e invitados, participantes del seminario de investigación del proyecto Cine y Filosofía Poéticas de la Condición Humana. En forma de ensayo se reflexiona sobre los 7 pecados capitales desde el cine y la filosofía. La idea era un poco analizar justamente el tema de lo humano expresado en el pensamiento, es decir, todo el campo del pensar filosófico, lo que se ha entendido como el logos racional, combinado con la narración cinematográfica, es decir, todo el ámbito de la construcción narrativa y ficcional de lo que son los hombres. Por ejemplo, ¿qué significa un personaje soberbio? Pues rastreas en distintos momentos, en distintas películas, buscas esos personajes, ¿no? Se menciona desde Edipo, pasando por Jesucristo, hasta Steve Jobs. La serie se distingue por su esfuerzo por matizar las pasiones y los afectos en la condición humana. Ese pecado que es siempre el deseo del otro, de tener lo que el otro tiene, de añorar lo que el otro tiene. Y sin embargo, hay cuando menos 2 ensayos. En uno de ellos se ve la película Germinal, de la famosa novela, y lo que se ve ahí es realmente la envidia, la que originó un movimiento minero, que produce además ese movimiento brutal que acabas generando, digamos, la movilización de todo un pueblo en contra de una opresión terrible. Esa envidia es más bien un motor de cambio social, porque lo que estás es deseando algo que es justo que tengas. Los volúmenes fueron presentados en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por los coordinadores de la serie, Armando Casas y Leticia Flores Farfán, acompañados de los filósofos Gerardo de la Fuente, Sonia Torres y Alberto Constante López. La filosofía moderna asume que lo que mueve a actuar a los seres humanos son las pasiones, no la razón. La razón, dice Kant, no da motivos para la acción. Envidia y soberbia pareciera, dirían los grandes tratadistas de la naturaleza humana, serían tonalidades de lo humano. Hay un arte que es capaz de captar la especificidad del vivir. Y seguramente el cine es ese arte hoy. Por eso es tan importante, porque nos permite ver por un momento nuestro presente absoluto. Los artistas no mienten, pero cómo inventan verdades y cómo gozamos esas verdades que el cine, en este caso, inventa. Esas verdades que nos ponen como personas, como pueblos, como extraordinarios, cuando que nuestra vida cotidiana es absolutamente ordinaria. Noticias 22, Omar Vera. Ah, qué frase de colección, los artistas no mienten, inventan verdades. Está buena, ¿no? Y las pasiones y la filosofía siempre irán de la mano del séptimo arte. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de ello queremos hacerles una propuesta, que terminando Noticias 22 se queden aquí en esta señal para que vea Debate 22 con Yuri García el día de hoy. Un tema muy atractivo, inversión social para la equidad de género. ¿Dónde se encuentra México en este rubro? No se lo pierdan terminando Noticias 22. Claudia González y Natalia Wills van a estar aquí en el estudio para platicar de este tema. Bueno, una pausa, volvemos de inmediato. Bueno, ya tienen seguramente en su agenda apuntadas muchas de las fechas que tienen que ver con Eurojazz aquí en el Centro Nacional de las Artes, pero eso no es todo lo que vamos a poder escuchar de jazz, así que saquen nuevamente esa libreta para hacer nuevas apuntes. The New York Jazz All Stars 2020 inicia sus actividades. El pianista cubano nominado al Grammy 2019 a Mejor Álbum de Jazz, Elio Villafranca, será el encargado de abrir el 8º ciclo Nueva York Jazz All Stars,
en el Centro Cultural Roberto Cantoral. The cream of the crop of the jazz musicians. If you were to go to New York City and just spend a couple weeks there, going to some of the premier jazz clubs in the city, you would be seeing these musicians. And that's sort of been the core of the series from its inception in 2013. They are really bringing the best of jazz from the US, and the majority of them are based in New York City. But Este ciclo es una iniciativa de Quinta Producciones en sociedad con Jazz at Lincoln Center, que tiene como propósito enriquecer y expandir el panorama de este género a una comunidad global, a través de conciertos y la impartición de talleres. El programa de este año está compuesta por 8 conciertos que habrán de celebrarse entre el mes de marzo y noviembre. the entire lineup is filled with amazing musicians. Elio Villafranco, Etienne Charles, who's in June? Charles Turner, Dan Nimmer, Emmett Cohen. El programa lo complementan el pianista y compositor Isaiah Thompson, la vocalista Sara Gazarek y el joven guitarrista Gillian Helsenman. Noticias 22, Oscar Cortés. Y como también usualmente hacemos aquí, los vamos a ir invitando en el segmento de Juan Arturo Brennan, Mirando Música, los viernes, así que ya les tendremos los detalles de cada uno de los participantes en New York Stars Jazz. Bueno, pues vamos como cada semana ahora de Nueva York a un recorrido por la República Mexicana. A partir del próximo 6 de marzo, se llevará a cabo el 12º Festival de Música Libre de San Luis Potosí, donde diversos músicos de procedencia nacional e internacional darán un recorrido por géneros como rock, jazz y trova, entre otros. El evento busca generar un espacio que permita el diálogo y la divulgación de la cultura, además de que este año se conmemoran los 250 años del natalicio de Beethoven. Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios del Centro de las Artes en San Luis Potosí hasta el 27 de marzo. La música y la literatura se funden dentro del espectáculo transdisciplinar en el Jardín Azul de Tu Extravío, Amado Nervo y la Canción Romántica, del escritor Juan Villoro. A través de guitarras, percusiones y bajos, se rinde un homenaje digno del poeta Nayarita, a propósito de su centenario, el cual fue celebrado en el 2019. Por otro lado, el espectáculo también cuenta con la narración del contexto que rodea la obra de Amado Nervo y la interpretación de los temas que inspiró, incluyendo Para decir adiós, con la letra del poeta Carlos Pellicer. La cita tendrá lugar el día 12 de marzo en el Teatro de la Ciudad, Ensenada, y el 13 en la Sala AUCA del Centro Estatal de las Artes en Mexicali. En Mérida se celebró el primer aniversario del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya. Su principal objetivo es promover las raíces indígenas a través del fomento y respeto a los derechos, además de generar un desarrollo integral de la comunidad. Actualmente cuentan con aproximadamente 200 alumnos y más de 6.925 alumnos de nivel básico han recibido asistencia del Instituto Municipal. La Academia Municipal de Lengua Maya abrió sus puertas en el año de 1985 en la colonia Itzibná y desde 1994 se ubican en el barrio de La Ermita. ¿Se han puesto a pensar cómo afecta el diseño nuestra vida? Conferencistas de todo el mundo llegan a la Ciudad de México para mostrar esas múltiples facetas del diseño. Por segunda ocasión, México será la sede del encuentro What Design Can Do. Durante 2 días se darán conferencias, talleres y mesas de trabajo sobre los distintos campos de acción del diseño. What Design Can Do is an organization that is all about the impact of design. And it's an organization that I started almost 10 years ago in Amsterdam, the Netherlands. And I'm a designer myself. And for me it's always important to explain to people that design is more than just pretty things, but that it is a really important, I'd say that's a part in our society. We have all kinds of speakers,
from around the globe. So it's very international. We also have a lot of Mexican speakers. And we select them according to those topics that we want to address. So for example, climate action or sustainability, but also other complex issues like gender issues, so around equality or gender-based violence. We want to explore at What Design Can Do how we can address those issues, and then of course you need people who know what they are talking about. Algunos de los participantes a What Design Can Do México son Paola Antonelli del MoMA, la arquitecta Marta Torné, el cineasta Joss Fox y el editor Marcus Fairs. Ellos y otros se reunirán el 7 y 8 de mayo en el Frontón México de la Ciudad de México. And I think it's important that when you bring designers when you involve them, they can bring new perspectives, they can turn the problem around. Designers always want to work with other people. That's one of the cores of design. You're not an artist working on your own, but you always have to deal with an audience, with the consumer, with the citizens, with the company, with the government. For example, we developed several programs around refugees and also around climate change. And there we invite designers to come up with proposals. And the nice thing is that designers always come up with new perspectives. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, se antoja esta propuesta y les tenemos otra más. Y un saludo, aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a todos los que nos ven en la señal internacional de Canal 22. Y qué mejor manera de saludarlos y de abrazarlos que con esa propuesta. Así es, esta es, como dice Laura, una propuesta muy cordial para que ustedes se queden con nosotros y vean otras latitudes. ¿De qué se trata? Se trata de una exposición realizada por Canal 22 Internacional en la que vamos a poder ver de cerca la vida de la diva del cine mexicano. Canal 22 Internacional invita a la inauguración de la exposición fotográfica María de Todos, una mirada a la vida de María Félix, la diva del cine mexicano. Asimismo, se proyectará el documental María Félix, María Bonita, María del Alma, de la serie documental Grandes Figuras del Arte Mexicano. La cita es el 4 de marzo a las 6 p.m. en el Consulado General de México en Los Ángeles. La exhibición fotográfica estará hasta el 27 de marzo. Entrada libre. Bueno, pues si están por allá en Los Ángeles, láncense porque se pone muy, muy bien este tipo de acontecimientos, de encuentros. Es un lugar también de identidad para los mexicanos y para los simpatizantes del cine mexicano y de esta mujer espectacularmente talentosa. Celebramos el trabajo de Canal 22 Internacional y gracias también por sintonizarnos en aquellas latitudes. Bueno, con esta invitación hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y saben que tenemos nuestra sección Enfoques. ¿Y qué personaje acompaña esta noche a Laura Barrera? Vamos con ustedes. El corazón en nuestro cuerpo recibe la sangre, la oxigena y la devuelve. Esa es la función que tiene la poesía en el lenguaje. Estas palabras de Miriam Moscona, recogidas por Carla Ferser en la revista Letras Libres, están en el centro de su labor poética, que nunca es banal, que nunca es insustancial. Miriam Moscona, qué gusto tenerte aquí en Noticias 22, tu casa. No necesito darte la bienvenida, caray. Bueno, pues además con un trabajo permanente en Canal 22 en la difusión de la cultura, en la Oveja Eléctrica y en muchas otras emisiones. Y además a través de tu obra poética que siempre nos revela nuevas formas de lenguaje. Tú creciste en una casa en la que se escuchaban palabras de muy distintos idiomas. Ahí había una semilla que en algún punto seguramente alimentó la creación de un lenguaje propio, porque de algún modo esa es la literatura, esa es la poesía, ¿no? Pues para mí también es un gusto estar aquí contigo, Laura. Muchas gracias.
me sorprendiste con esa cita, que alguna vez la dije en alguna entrevista. Mira, sí, yo provengo de una familia de migrantes que llegaron a México en los años de la posguerra, una familia búlgara que desde luego no hablaba español, pero sí tenía un conocimiento del judeo español, que es un español arcaico. Pero mis padres llegaron pues en sus 30 y tantos años, entonces ellos pues todavía la mente es permeable, pudieron pasar al español contemporáneo. Muy pocos años después trajeron a sus padres, ya en otra edad, y pues ellos nunca pasaron al español contemporáneo y hablaban, siempre me hablaban en este español arcaico que, como siempre digo, entró a mi oído pero nunca salió por mi boca, es decir, yo les contestaba pues en mi lengua, que era el español. Yo soy la primera de esa larga cadena que nació en México y, como dices, pues sí crecí en una casa donde había palabras de diferentes lenguas, búlgaro para el idioma de los secretos entre mis padres, era su lengua natal. ¿Tú aprendiste búlgaro? Pues hubiera aprendido, pero lamentablemente mi padre murió muy fuera de tiempo y pues entre ellos, digamos, se perdió la comunicación natural que había en la casa. Pero fíjate que hace poco estuve en Bulgaria y la mente, la memoria, que es además un tema que me intriga, el funcionamiento de la memoria, me daba yo cuenta cómo de pronto una palabra me recordaba a otra y de pronto me daba cuenta que sabía más de lo que sabía y podía ir recordando, digo, en un lenguaje de un niño de 3 años, es decir, quiero, no quiero, frío, caliente, los números, alguna grosería, etcétera. Pero bueno, sí, ahí está como una impronta lejana de palabras que escuché en mi infancia, en mi niñez. Y mencionabas este judeo español, que ese lo has explorado desde el punto de vista también de la memoria y a la vez del lenguaje. Bueno, mira, el judeo español se ha convertido en un gran amor en mi vida, como lo es mi lengua. Soy escritora, pues desde luego lo más importante para un escritor es el lenguaje. Y yo no creo que haya alguien a quien no pueda interesarle este fenómeno de una lengua que todavía tiene alguna expresión de vida, hasta ya en los libros rojos de la UNESCO como una lengua ya en vías de extinción, y que es la infancia del español. Entonces, mantiene sonidos, por ejemplo, que el castellano ha perdido, pero pues la memoria de las lenguas tiene otra forma de actuar. Por ejemplo, mujer es mujer, casa es casa, son sonidos que se perdieron, pero ahí estaban en el castellano del siglo XV. Infancia se dice chiquez, juventud mancebés, a una mujer vieja no se le dice mujer vieja o ruca, sino mujer aedada. Es una lengua llena de diminutivos y, como siempre digo, más que la lengua de mi infancia, es la infancia de mi lengua y le tengo un amor enorme. Ahora, hablando de tu trabajo poético, porque bueno, esto lo has narrado también ya en un libro que habla de memorias, que habla de historias familiares. Sin embargo, bueno, el gran cuerpo de tu trabajo está en la poesía y al principio yo decía, bueno, la función de la poesía es darle ese oxígeno a la lengua. ¿Tú crees realmente que sí hay como poeta que pensar no al momento quizá de crearla, pero que sí hay una función de la poesía, que la poesía tiene que servir para algo? Pues claro, la poesía tiene una función de oxigenación de verdad, es un laboratorio. En la poesía se crean neologismos, se inventan palabras. Piensa en un Vallejo que vuelve a hablar como hablan los niños y puede decir morido en vez de muerto. No es porque no sepa que no se dice así. Hay un juego también, echar al fuego también el lenguaje y recuperarlo de otro modo.
no es que no pase en la narrativa, pero la narrativa tiene otra función que tiene que ver, pues sí, con el hecho de contar algo. No es que la poesía no cuente, pero incluso si la poesía no cuenta. Porque no siempre cuenta. Exactamente, porque la función de la poesía es ese, el lenguaje en sí mismo. Ese es su tema. Y a partir de eso hay claro, infinitos brazos temáticos. Y pues, por eso ¿no? tú eres tan experimental, por eso siempre estás buscando quizá no repetirte, o no sé si lo haces tan conscientemente, pero siempre son exploraciones tan diversas. Mira. ¿Es consciente esto? Ahora lo es. En un principio no. Yo creo que la crítica privilegia que un autor tenga un tono, siempre sea reconocible. Sí se dice, encontró su voz, encontró su voz. Y nada más oigo un fraseo y sé reconocer de quién es. Bueno, yo juego al revés. A mí me gusta esa máscara y además me aburro de ser siempre la misma. Entonces, para mí, cambiar de un libro a otro ya se ha vuelto un asunto de voluntad. Es decir, si me parezco de un libro a otro, tampoco es que me preocupe. Está bien, pero bueno, hablar siempre de lo mismo y en el mismo tono, como lo hacen muchos escritores, bien por ellos, pero a mí personalmente me aburre. Entonces sí necesito a veces hasta cambiar de medios, por eso me imagino que he experimentado con colores, con poesía visual, mismo con este supuesto cambio de género entre poesía y narrativa, etcétera. Ahora, una mudanza, ¿no? Una mudanza, sí, las transhumancias literarias que tienes. Hay muchos autores, hay muchos críticos que se refieren a la poesía utilizando términos de la música, el ritmo, la armonía, la melodía que pueda tener. Tú usas de pronto expresiones que tienen que ver con las artes visuales, lo abstracto o lo figurativo. Sé que tu mamá era cantante, que estudió en el conservatorio de Sofía. Para ti, ¿qué eres más cercana? ¿Hacia la música, digamos, en términos de el acercamiento poético, o hacia la pintura o las artes visuales? Pues qué buena pregunta, porque yo creo que son los dos ojos y las dos piernas de la poesía. La cuestión plástica, la creación de imágenes, y por otro lado, la pauta musical. Alguna vez di un taller que se llamaba así, la pauta musical en un texto literario. Desde luego en poesía ni se diga, pero también en narrativa. Yo, como lectora, he llegado a dejar textos que pueden ser muy interesantes por lo que cuentan, pero son tan sordos que para mí es como andar manejando sobre un suelo lleno de hoyos, no lo soporto. La poesía, en ese sentido, es una maravilla porque se permite la conjunción de imágenes que aparentemente no tienen que ver, y porque siempre hay esta voluntad de una propuesta musical. Sin ella, pues, la poesía sería otra cosa, incluso si hay una ruptura de la música, no estoy hablando, desde luego, y menos en el mundo contemporáneo, de una poesía que siga una métrica y una rima. Pero hay, bueno, incluso en la música, cuando se rompen todos los cánones de la música, hay música. Miriam, ¿sigues nadando? Menos de lo que yo quisiera, Laura, pero me fascina el agua. Sí, me fascina el agua en todos sus aspectos. Incluso si tengo que elegir un lugar de relax, siempre escogeré un lugar donde haya contacto con el agua. Nadar me fascina, no soy una nadadora, pero adentro de ese ir y venir en el agua, he encontrado muchas cosas. Entre ellas he encontrado ciertas analogías entre la poesía y el nadar. Te pongo un par de ejemplos. Tú sabes que cuando uno va nadando, si pierdes el ritmo no puedes avanzar. Y con la poesía pasa idéntico. Te oyes respirar por dentro. Igualito en
en la poesía. En fin, ya es que un bueno, tema desde luego, además esto, no esto que estás diciendo, pero un libro que recoge de algún modo, no las analogías, pero que está ahí el nado, ha sido publicado, ya tiene mucho tiempo, en su momento hablamos de él aquí en Noticias 22, El que nada, que por favor, si no lo han leído, tienen que leerlo, naden o no naden, porque se van a sumergir de verdad en un ambiente fuera de este mundo. Miriam, y ahora esta semana hemos estado platicando, vamos a seguir platicando acerca del gran tema que es el debate nacional en torno a las mujeres y hablando de asuntos literarios, no solamente poesías, quizás literatura en general. ¿Tú crees que la mujer está bien parada en el mundo literario? Hace poco la UNAM acaba de recoger una serie de autoras que fueron olvidadas, incluso vapuleadas por el establishment masculino que no las aceptó por el hecho de ser mujeres. ¿Esto ya cambió o en dónde estamos paradas en ese sentido? Mira, antes que nada, no tienes idea cuánto celebro que hoy en día sea un tema de agenda nacional. No lo celebro desde el lado de la tragedia, porque se ha vuelto un tema de agenda nacional por todas las mujeres que han muerto, este aumento de los feminicidios en el mundo, y creo que con un acento mucho más dramático en México, ha convertido este tema en un tema cada vez más visible. En el tema de la literatura, sí, claro que ha habido un avance, y aunque hablar de feminismo es hablar pues de un arco de posiciones en el feminismo, no es uno. Hay posturas con muchos matices en el feminismo, pero bueno, vamos a generalizar. Es gracias al feminismo y en la literatura que las cosas desde luego que han cambiado. O sea, piensa por ejemplo en una poeta que yo admiro, que es Enriqueta Ochoa. Ella publicó a sus 19 años un libro que se llamaba Las urgencias de un Dios. Y en este libro ella jugaba, hablaba de cómo se habían ensanchado sus caderas, y en realidad el libro tenía como una especie de telón de fondo, como si esta adolescente, puesto que tenía 19 años, estaba embarazada de Dios. ¿Qué pasó? Que el libro fue prohibido desde el púlpito de las iglesias, te hablo de el Torreón de los años 40, todo un pueblo le hizo la ley del hielo. Ella no estudiaba más en escuelas, se instruyó en una educación privada, en casa, y pues como resultado tardó 20 años, si no me equivoco, en volver a publicar su siguiente libro que se llama Las vírgenes terrestres. Yo creo que ya está muy difícil que hoy en día pase eso. Y también, digamos, siguiendo el hilo de este ejemplo, ella es contemporánea de Rosario Castellanos y es contemporánea de Dolores Castro. Yo creo que son esas tres mujeres las que en poesía estaban escribiendo en ese entonces. 3 mujeres, ¿cuántas hay ahora? Muy bien. Entonces ha habido un cambio, una evolución. Ha habido un salto, y ojalá que haya más, porque hay que hacer cosas para que ocurran, no van a ocurrir solitos mujeres y hombres. Miriam, vamos a despedirnos de esta sección y te tengo una sorpresa. A ver. De 3 preguntas que son de respuesta inmediata, de cuestionario Proust. No soy muy buena en eso. Pues vamos a ver qué tal sale. Bueno. Dime una época en la que te hubiese gustado vivir si no fuera esta. Me gustaría un tiempo mítico, por ejemplo, en el jardín del Edén, todavía antes de la ropa. Ahora, segunda, ¿qué te gustaría si pudieras cambiar de ti misma? Me gustaría ser menos distraída y menos dispersa. Y finalmente, ¿tu color favorito? Pues tengo un libro que se llama Negro Marfil, así que... yo pensé que me ibas a decir el azul, porque también tienes uno. Sí, es verdad, pero no, me gusta el negro con el marfil, me gusta esa contradicción.
Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por responder estas preguntas. Gracias a ti, Laura, hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias, Miriam, qué honor tenerte aquí de verdad y qué gratas reflexiones nos compartes. Bienvenida a tu casa. Y siempre leer los libros de Mira Moscona, esa poesía de Mira Moscona que es maravillosa. La pueden encontrar en Vaso Roto, la pueden encontrar también en Acantilado, en varias editoriales. Tiene un trabajo fantástico Mira Moscona. Nos despedimos. Y lo vamos a hacer con música. ¿Le suena el nombre de Nicola Porpora? No les extrañe porque un año antes había nacido Bach y un año antes había nacido Händel. Es trampa. Pero Nicola Porpora fue un gran compositor, también del barroco italiano, y los vamos a dejar con su música a propósito de que hoy se cumplen 252 años de su partida. Así es, los dejamos con esto y nos vemos el día de mañana.